Obviamente el hecho de su muerte es un misterio. Cuando se descubrió, obviamente, su momificación, se dieron cuenta que tenía un hundimiento en la cabeza. Pero, a ver, ¿de qué se deduce aquello? Es que probablemente a través de un motín, que por ahí está en uno de los escritos, solo que nunca se ha podido calzar perfectamente con la época de la dinastía octava de estos faraones, que era donde regía Tutankamón, es que quizás hubo un levantamiento, quizás propiciado por los propios círculos de poder interno, donde necesitaban un faraón un poco más agraciado con las ideologías más violentas, conquistadoras, que este pequeño, que era un poquito más cauto de emotividad religiosa, y que por lo tanto pensaba que las peleas iban a ser menos importantes en su dinastía que obviamente en una buena educación. Y me hace una pregunta, ante estos faraones que tienen tan poca edad, ¿no tienen un consejo que realmente son los que le inculcan las ideas en la cabeza? Absolutamente. Todos cuentan con al menos dos grandes consejeros, que no solamente para llegar a ser consejeros tenían que ser personas de extensa sabiduría, tenían que detentar poderes mágicos. Vale decir, eran personas que eran los magos de la época, pero ellos cómo lo vendían, que claramente esto tenía que ser así como que ellos podían obrar milagros, porque el faraón se lo permitía. Para que tú entiendas, si nosotros nos vamos a Ramsés II, otro faraón, en la época de Moisés, ¿cierto? Sí. Que es cuando Dios le pide, luego que ha sido expulsado, porque Moisés fue criado como un segundo hijo del faraón aquel entonces, él vuelve y su ex hermano, ¿cierto? Ramsés II le dice: a mí no me venga a hablar de tus dioses, antes tienes que pasar por mis consejeros y magos. Y lo que narra la Biblia es que lo que hicieron los consejeros es colocar sus báculos frente a él, así, ¿cierto? Estos palitos, es un bastón, y los sueltan y se convierten en serpientes. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Que obviamente era nuevo en esto. Escucha la voz de Dios, le dice: tranquilo, tú agarra tu báculo y déjalo en el suelo. Que se convierte en una serpiente que se traga a las otras dos. Entonces, claro, ahí quedaron los magos de... Pero me refiero que eso era. De hecho, ellos eran como especie de sabios calculistas. Ellos sabían cuándo se levantaba el río Nilo, pero se aprovechaban de aquello. Ellos decían... porque nadie iba llevando un cálculo de fecha y todos los demás. Entonces ellos decían: yo creo que ahora es propicio la pesca, ahora tenemos que replegarnos porque el río Nilo va a manifestarse. Y se levantaban y ahí salía la crecida, bichos, ranas, todos los demás. Y dicen: wow, ¿qué saben? O sabían también los eclipses, como el que pasó hoy día, y eso parecía tener conocimiento, era poder, pero en este caso era tomado por un lado más de magia. ¿Okay? Ahora, ¿realmente se sabe bien de qué murió? ¿Tiene que ver con algunas enfermedades de la época? No, o... solo se supone que, a ver, hay dos posibilidades. Su cuerpo era, digámoslos así, como lo pensaría un nazi, era defectuoso, porque pese a ser llamado una criatura perfecta, divina, obviamente tenía problemas de desplazamiento y todo esto producto de las constantes cadenas de incesto, en lo cual él obviamente es hijo de su padre y madre, pero que al mismo tiempo podríamos decir que entre ellos son tíos, hermanos, primos, o sea, tiene como 18 parientes por cada uno de sus seguidores o progenitores, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que ustedes entiendan el volumen de la importancia de este descubrimiento, más allá de ser un faraón polémico para su época, de haber fallecido tan joven, apenas 17 años, la verdad que este descubrimiento, obviamente en el siglo XX, finalmente se sacó a la luz, además de revelar una gran cantidad de cultura sobre el antiguo Egipto, un total de 5.398 joyas, armas y utensilios de oro y plata. De hecho, para que ustedes sepan, así como sacado de una película de Indiana Jones o Nicolas Cage, ¿cierto? Esto fue el tesoro hasta ahora más grande jamás encontrado de esta naturaleza. Así que ellos que van a buscar tesoro. El tesoro de Tutankamón, como digo, es invaluable. No se le puede poner precio, porque si lo intentas, es como decir, no hay dinero en el mundo que pueda pagarlo. No se puede comprar. Nadie tiene ese nivel de circulante, es ridículo. Entonces queda fuera de los mercados de los precios, no existe nomás. Obviamente hubo robos y hurtos, y hubo gente que tenía algunos medallones pendientes que llegaron a pagar decenas de millones de dólares por un pedacito así de brillante. A ellos, aparte de con su riqueza, los enterraban con sus esclavos, sirvientes, con sus gatos. Por supuesto, obviamente, con sus seres queridos. Pero vivos. Lo de los gatos no es menor. Todavía en agosto, mes de los gatos, es porque son como personas criaturas, perdón, que le permiten transitar entre este mundo y el otro. Los gatos tienen como una pata entre el mundo de los espíritus y acá. Tutankamón, ¿tuvo hijos?
no alcanzó a tener, fíjate, descendencia, pero sí, obviamente fue inmediatamente colocado otra persona en el poder, porque tienen una larga lista de sucesores, ¿ok? Bien. Pero atención, finalmente hay que decir que, como bien explicaba la egiptóloga, él fue de alguna manera llevado a ser enterrado en un lugar no donde los grandes monarcas a que le sucedieron, y tampoco los que le precedían. Pareciera que hubo un problema con él. Claramente querían, no sé, sacarlo como, no sé si de la historia, pero tener un trato especial, pero cuando digo especial no mejor, sino de características más olvidadizas para el resto del reinado de los que vendrían. Parece que quiso hacer algunas reformas, que no eran malas ideas, pero que no fueron bien aceptadas en la época. Sin embargo, tremendamente respetado. Hasta que por fin, obviamente, en el año 1922, terminan descubriendo esta tumba, que la buscaron por mucho tiempo. Algunos pensaban que no existía, y como lo buscaban donde estaban los otros regentes, nunca apareció, hasta que en un espacio más allá, varios metros más allá, en un lugar que es prácticamente un tiradero, aparece la tumba de Tutankamón de esta manera. Atención, aquí comienza la maldición. El descubrimiento de la tumba causó un enorme entusiasmo, principalmente porque era el único sepulcro real, prácticamente intacto, que se había encontrado en el valle. Y cuando los objetos comenzaron a salir de la tumba, pronto quedó claro que era una sepultura enormemente rica y fastuosa. El corredor de entrada a la tumba llegaba solo hasta 4 pequeñas cámaras, pero estaban llenas de tesoros. Estatuas de oro, grandiosos sofás con animales a cada lado, incluso carros de guerra desarmados y cubiertos de oro. Tardarían años en catalogar y conservarlo todo. El 17 de febrero de 1923, el equipo entró formalmente en la cámara mortuoria para revelar un magnífico sepulcro. Un féretro de oro macizo en el que posteriormente encontrarían el dinero de Tutankamón.